Hermanos, vamos a comenzar. Según yo ya estaba en la oración y no me había percatado que tenía el micrófono cerrado, perdónenme. Vamos a orar. Por favor, si me acompañan concentrándose y poniendo la reunión en manos del Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque nos permitiste llegar de todas las actividades que teníamos que hacer durante la semana. Gracias porque es viernes, Señor, y tú nos permites poder estar conectados en tu nombre. Señor, muchas gracias. Siervos inútiles somos, Padre. Gracias porque me has permitido poder servirte, Señor. Me has dado los tiempos, me has permitido administrarme, Señor, para indagar de tu palabra. Te agradezco mucho, Padre, que me permita, Señor, poder servirte. Padre, en esta hora me pongo a cuentas contigo. Señor, si he contristado mi espíritu, si he hecho algo que no edifica, si he dicho algo que no conviene, Padre, si mi corazón, Padre, ha pensado cosas que no son correctas delante de ti, te pido que me perdones. Limpia mis labios, Señor, y si he de decir algo que está fuera de lo que tú mostraste, Señor, te pido que cierres mi boca, Padre. Te damos muchísimas gracias. Toma control de la luz, como siempre te lo externo, del internet, de los teléfonos, de mis hermanos, Señor, que vienen en carretera, de mis hermanos que están saliendo de trabajar, de aquellos, Señor, que hace mucho tiempo que no se conectan, Padre, aunque no se conecten, Padre, pero permite que ellos puedan escudriñar desde casa, que puedan leer de tu palabra. Te damos muchísimas gracias. Toma control de cada uno de tus siervos, Señor, y queremos, Señor, aprender en esta noche. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a comenzar. Recuerden que los viernes, espérenme porque está un poquito sucia la cámara. Listo. Recuerden que los viernes estamos viendo el libro de Daniel. Gracias a Dios, ahorita apenas vamos en el capítulo 3 y le agradecemos al Señor porque cada versículo el Señor ha permitido que que escudriñemos, que lo saboreemos, que lo degustemos y que aún rumiemos de la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, es un tema muy especial. Recuerda que hace 8 días estuvimos viendo los imperios que representaba el sueño del rey Nabucodonosor. Todavía no estamos tocando aquí ni aquí, porque eso es cuando Daniel tenga la visión de estas bestias terribles que son imperios. ¿Sale? Entonces, por eso no he quitado el póster de acá atrás y vamos a seguir trabajando sobre esta imagen o este sueño del rey Nabucodonosor, porque pensamos que era en su tiempo, ¿no? Del rey, pero no, hermanos. Todo esto tiene que ver desde un principio, desde la antigüedad, hasta lo que nos va a tocar vivir ahorita en los últimos tiempos. ¿Sale? Entonces, recuerden que veíamos hace 8 días que lo importante de todo este mapa era que esa piedra hermosa que se iba a convertir en un monte que iba a llenar toda la tierra y que esa piedra preciosísima es nuestro Señor Jesús. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver, ¿qué creen? Rescatados en el horno de fuego. Y esto nos va a enseñar mucho, hermanos, porque aquí te vas a percatar de algo. Espero que cuando tú estés aquí, muchas veces decimos, Daniel y sus amigos fueron rescatados del horno de fuego. Pero ¿qué crees, hermano? Ahorita te vas a dar cuenta de algo, que tal vez hemos tenido un error en mencionar algo. ¿Sale? Con esto que vamos a ver ahorita. Entonces, pon mucha atención porque esta es otra prueba de que cuando tú estás, ayer se veía y se hacía un comentario respecto a esto, cuando tú estás con personas que traen tu misma línea, que traen tu misma fe, hermano,
se contagia eso bueno también. Así como se pega lo malo, lo bueno, hermano, también se contagia y se pega. Y esto lo podemos ver con los amigos de Daniel. Daniel no estaba solo, Daniel contaba con tres amigos y también los amigos de Daniel no estaban solos, contaban con Daniel, pero eran en una unidad para glorificar a Jesús, para glorificar a Dios en Babilonia. Y tú y yo vamos a aprender el día de hoy, como siempre te lo externo desde que empezamos el libro de Daniel. Podemos estar en una Babilonia y podemos ser íntegros. ¿Sale? Te voy a presentar las diapositivas. Hermanos, hace 8 días, según yo estaba cambiando las diapositivas y no se mostraron los mapas de los imperios. ¿Sale? No, te los iba a volver a mostrar, pero me voy a llevar tiempo. Cuando lleguemos a la visión de los sueños, te voy a mostrar cada uno de los mapas, porque aquellos que ya vieron el video ya se han de haber percatado que no se cambiaron las diapositivas en precisamente solamente en los mapas. ¿Sale? Lo demás sí se ve, pero en los mapas nada más creo que se reflejó uno o dos. ¿Sale? Pero los vamos a seguir viendo, así que tú no te preocupes. Entonces, acompáñame con tu Biblia. Están en las diapositivas también, están en la pantalla y dice, rescatados del horno de fuego. Daniel, capítulo 3. Vamos a comenzar a leer y dice la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermanos, algo muy importante, aquí 60 codos y su anchura de 6 codos, era algo muy, muy grande, hermano. Pero algo que me llamaba la atención, hermano, es que dice que se levantó en el campo de Dura. Recuerda que cuando hablamos de Babilonia, Babilonia significa Babel. Babel es Babilonia. Los comentaristas y también los teólogos, y también yéndote a la versión original, este campo de Dura significa, esta provincia que se llama Dura, significa círculo. Y todos los comentaristas o teólogos han llegado a la conclusión que aquí donde se levantó esta imagen que hizo el rey Nabucodonosor era donde habían construido la Torre de Babel. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero los teólogos han ido viendo geográficamente que posiblemente este campo de Dura es donde estaba la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque recordemos que Babel es Babilonia, Babilonia es Babel. ¿Sale? Entonces, este hombre hace una estatua, ¿para qué? Una imagen, y empezó a reunir a todos. ¿Para qué creen? Pues para darle eh, reverencia a esta estatua. Fíjate lo que continúa diciendo en el 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Al rey no le bastó con poner una imagen, una estatua grandísima cubierta de oro, sino que aparte quería que le rindieran culto, que le rindieran honor, que le adorasen. ¿Por qué te digo esta palabra? Adorar, porque la palabra adorar, hermano, ayer te lo comentaba, gracias a Dios, porque la palabra adoración en hebreo quiere decir postrarse para dar un regalo. Entonces, cada que tú te postras y empiezas a dejarte ministrar por el Espíritu Santo, estás entregándole un regalo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El rey Nabucodonosor quería que esto hicieran a esta estatua, que le rindieran dedicación. ¿A través de qué? De todos.
y cada uno de los instrumentos. Fíjate cuántos instrumentos. Bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña. Con todo instrumento de música querían que le rindieran culto, dedicación, adoración. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermano, se entiende que el pueblo de Babilonia, que los que eran de esa nación de Babilonia, estaban acostumbrados a tener ídolos, a no solamente hablarle a un dios, sino tener muchos dioses como el dios Sol, el dios Luna, el dios las estrellas, Istar, Isis, Baal, tener muchos. Ellos estaban acostumbrados a adorar hasta los animales, las aguas, el rendirle culto. Ellos estaban acostumbrados a eso. Pero imagínate qué complicado para el pueblo que estaba allí exiliado, para el pueblo del Señor que se los habían llevado exiliados a Babilonia. Qué difícil esto, porque aquí era una prueba de fe donde ellos sabían muy bien, como dicen los mandamientos, no te harás imagen de lo que está arriba, abajo, en los cielos, en la tierra, en las aguas. No te adorarás, no te postrarás, solamente hay un Dios. Y ese Dios ellos lo conocían y sabían sus instrucciones. Imagínate qué carga tan pesada para ellos. No solo para los amigos de Daniel, sino para todos aquellos que estaban allí. Continuamos leyendo. Dice en el 9, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Algo que se me estaba olvidando pasar, se me estaba olvidando decirte es que este capítulo también está escrito en arameo, hermanos. ¿Sale? Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, te han, te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Oh rey, no te han respetado, discúlpeme, ahí puse respetado, pero es, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjate cómo ellos se acercan. Estos varones, estoy segura, hermano, hoy más bien el Espíritu Santo me hace sentir que estos varones tenían envidia. Tenían envidia a la integridad de Daniel y de sus compañeros. Tenían envidia que a ellos los habían puesto en los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Recuerdas por qué los pusieron? Los pusieron porque Daniel le reveló al rey el sueño y no solo la interpretación del sueño, sino lo que el rey había soñado. Y no solo eso, ellos fueron llenos de gracia del Espíritu Santo a través de sabiduría, poder, conocimiento, temor. ¿Por qué? Porque se guardaron. Desde que ellos llegaron a Babilonia, dijeron, nosotros nos guardamos. ¿Sale? Entonces dice aquí, acusaron maliciosamente. Maliciosamente, permítanme, déjenme cerrar un micrófono. Listo.
Ellos actuaron maliciosamente. Y yo creo que tú, hermano, en el trabajo, en la escuela, en tu mismo hogar o en tu mismo círculo, hermano, yo creo que has tenido la oportunidad de experimentar cuando alguien habla de ti maliciosamente. Esto se da mucho en el trabajo, pero también hasta en las familias, hermano. Entonces ellos fueron y le dijeron al rey, pero fíjate hasta cómo van, con todo y cómo le hablan al rey. Rey, tú que para siempre vives, ¿te acuerdas que habías dicho de la ley? Y ellos fueron a acusarlos. Hermano, la palabra del Señor nos empieza a ministrar en cada cosa que estamos leyendo. Nos empieza a ministrar y a decirnos que nos vamos a encontrar con mucha gente maliciosa, hermano. Con mucha gente que a lo mejor te sonría de frente, pero que atrás esté hablando de ti. Con mucha gente que a lo mejor habla con tu jefe sobre ti mal, que te critica, que te juzga, con los compañeros, con los amigos, en la familia, te vas a encontrar con todo este tipo de gente. Pero hermano, algo que el Señor ha estado trabajando mucho es a ti quien te debe de importar qué piensa de ti es el Señor. Solo nos debe de importar el hecho de decir, Señor, ¿tú qué piensas de mí? ¿Tú cómo me ves? Enséñame, sácame esos defectos, Padre, escudriñame, examíname, ve si hay camino de perversidad. Y fíjate lo que continúa diciendo. En el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Fíjate las palabras. Era adorar, hacer dedicación, honrar a una estatua de oro. Dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel, perdón, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Fíjate, aquí se confirma lo que yo te decía, que los babilónicos o los de Babel tenían infinidad de dioses. Por eso aquí él primero como que les quiere dar la oportunidad, ¿no? Es verdad que no están haciendo lo que yo les mandé a hacer, que honraran a la estatua de oro. Bueno, pues ahora están dispuestos a hacerlo ya que estoy aquí frente a ustedes, porque ¿qué Dios? Porque ellos tenían muchos dioses, los librará de mis manos. Y fíjate, muchas ocasiones, hermano, nos van a tratar de, ay, ¿cómo se dice esa palabra? Amedrentar. Amedrentar, ajá. ¿Para qué? Para, Intim- ajá, eso, gracias, gracias, Estelita. Intimidar. Y ahorita, hermano, en la fe, en los cristianos, en aquellos seguidores de Cristo, la tenemos fácil, la tenemos fácil, pero va a llegar un momento, hermano, donde nos van a intimidar y se van a ir con nuestra fe. Ahorita tal vez recibimos burlas como los aleluyos, los hermanitos, los santos, y nos empiezan a poner muchos sobrenombres. Podemos recibir, lo más que podemos recibir tal vez son burlas, aquí, en esta nación, porque en otras naciones, hermanos, hasta los matan a nuestros hermanos en Cristo. Si les encuentran una Biblia, si los ven adorando, los llegan a matar, ¿sale? Nosotros como nación de México la tenemos fácil ahorita, hermano. Y te quisiera decir que siempre la vamos a tener fácil, pero no. Va a llegar momentos donde el mismo gobierno, ese gobierno que hablábamos aquí, que va a ser la mezcolanza de barro con hierro,
nos va a intimidar. Conforme se vaya acercando los últimos tiempos, conforme Jesús se venga acercando, va a haber mucha que nos intimiden con nuestra fe. Pero ¿qué hicieron estos varones? Continuamos leyendo. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjate, ¿qué veíamos en Daniel y en sus compañeros? Que actuaban y hablaban sabia y prudentemente. Nunca los ves que están peleando, que están levantando la voz, que están, no, yo no como cerdo. No, yo no voy a comer esas cochinadas. No, hermanos. Aún cuando este Daniel le dice a Arioc, ¿por qué el rey mandó matar a todos los sabios? Y Arioc le dice, porque nadie pudo interpretar ni el sueño ni decir lo que soñó el rey. Y Daniel dice que habló sabia y prudentemente. Y aquí volvemos a ver esto. Y ellos, con toda la educación, le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos tenían convicción, tenían una fe por identidad, no una fe comprada, no una fe por conocimiento, sino por identidad. Y fíjate lo que dice en el 17, porque esto estalla mi cabeza. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjate, en el 18, y si no, ¿y si no qué? Y si no los libra ni del horno, ni del rey, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Se demudó su semblante, se enojó, ¿sale? Pues se puso como en ira, como en bilis. El decir, o sea, ¿cómo? A ver, repítame lo que me acaban de decir. Ellos tenían una fe por identidad. Tan así que dijeron, el Señor puede librarnos. Sabemos que tenemos un Dios de pactos, un Dios de maravillas, un Dios de milagros, un Dios grande. Pero si el Señor no nos quiere librar, pues no pasa nada. Porque aún así no vamos a servir ni a tus dioses, ni tampoco los adoraremos. Esto es una fe, hermano, por identidad. Que no se intimidaron, aún con el semblante del rey, aún enfrente del rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la instrucción era en los rollos. Ellos leían la instrucción, aunque ellos estaban en Babilonia, ellos se acordaban de los rollos de la Torá. Y cuando digo Torá, hermano, recuerda que son los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos recordaban a los profetas, pero en especial recordaban qué decía esa instrucción. No tendrás imágenes, no las adorarás. Continuamos. Dice en el 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ni siquiera ellos habían sido alcanzados por la llama.
Eran los hombres malos que les había alcanzado, más bien los soldados del ejército del rey Nabucodonosor, eran los que habían muerto porque calentaron de más el horno. Por hacer esa maldad, obedecer al rey, pues eso fue lo que les pasó. Y fueron lanzados, hermanos. Y con esto el Espíritu Santo nos sigue mostrando cosas. Hermano, van a llegar tiempos, temporadas, donde sea atacada nuestra fe. Ahorita, te lo vuelvo a repetir, lo tenemos muy leve. Pero van a llegar días como cuando veíamos el libro de Apocalipsis, que yo te decía, quisiera decirte que no nos va a tocar pasar tribulación. Pero es mejor, hermano, estar preparados para pasar tribulación. Porque si no estamos preparados, puede venir ese horno de fuego. ¿Y qué vamos a decir? No, no me quiero quemar. Mejor si adoro a la bestia. Mejor si me pongo la marca. Fácilmente podemos ser engañados. Por eso es importante que desde ahorita te pongas esa armadura y que tengas una fe no por conocimiento, una fe por identidad. Ellos sabían que Dios los podía librar, pero también tenían la opción de, ¿y si no? Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos ha prometido la resurrección en el final de los tiempos. Porque nos ha prometido una vida eterna y que aunque estemos muertos, viviremos en él. Y fíjate lo que aconteció. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En otras palabras, a hijo de hombre. Ellos no estaban solos. Ellos tenían compañía. Sadrach, Mesach y Abednego tenían compañía. Así como tú y yo tenemos esa compañía. ¿De quién? De aquel que dijo que no íbamos a estar solos, que iba a estar con nosotros todos los días, que no nos afligiéramos, que no nos pusiéramos tristes, porque Él iba a estar con nosotros. Hermano, Él está con nosotros. Él está en medio de esa prueba, de esa tribulación. Pero tienes que tener esa fe por identidad. Imagínate qué impresionante el ver el rey que no había 3, que había 4. Y que ese cuarto era el Dios de estos varones, que era Jesús. Qué impresionante, hermano. Qué impresionante. Continuamos. Dice en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y aún el cabello de sus cabezas perdón, y aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Estos 3 varones salieron victoriosos estando en el horno de fuego. Hermano, otra enseñanza que nos deja el Espíritu Santo es, hermano, tú puedes estar en el horno de fuego,
pero no te vas a quemar. Tú puedes estar en el medio del mar, pero no te vas a ahogar. Tú puedes estar en el desierto y no te va a faltar agua. Tú puedes estar pasando situaciones complicadas, pero si tu fe es por identidad y tienes esa confianza plena en el Señor, créeme, el Señor va a liberarte de eso. Pero algo que podemos ver de Sadrach, Mesach, Abednego es obediencia desde un principio. Porque yo puedo decir ahorita, yo tengo fe, pero la fe va acompañada de obediencia. Si no hay obediencia, hermano, créeme, va a ser muy complicado. Porque ellos, aún dice en el libro de Job, si estoy mal en la escritura, me corrigen, hermanos. Dice, no es tu temor, tu temor a Dios, tu confianza. No es tu obediencia, tu confianza a Dios. Hermanos, la obediencia y la fe van caminando de la mano para poder salir de ese horno de fuego. No sé, ponte a considerar cuál es tu horno de fuego en este momento y que tal vez no ha subido a 7 veces más caliente, pero sí sientes que está fuerte ese horno de fuego. Ellos fueron libertados, hermano. Tal vez el Señor también nos saque a victoria de ese horno. Tal vez no, pero tu fe debe de seguir siendo el obedecer a Dios. Obedecieron de decir, no nos vamos a inclinar, no nos vamos a postrar, no les vamos a rendir adoración a esa estatua, no lo vamos a hacer. Y hazle como quieras, rey. Fíjate lo que continúa diciendo en el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermano, esto que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego fue de testimonio para Nabucodonosor. Hermano, otra enseñanza. ¿Damos testimonio? ¿Damos testimonio en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en la iglesia, donde el Señor nos ponga a diario? ¿Damos ejemplo? ¿Damos testimonio? Ellos dieron testimonio de que prefirieron entregar sus cuerpos por amor, por identidad, por convicción a su Dios, por creerle al Señor. Dice aquí, y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿O estamos titubeando? ¿O solo somos seguidores de Cristo los días que nos congregamos? ¿O cuando llegan las tardes que nos podemos congregar en línea? Dice en el 29, por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Muladar es basura, hermanos. Por tanto, no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fueron bendecidos doblemente. Ellos tienen la palabra de bienaventurados, bienaventurados que es doblemente feliz. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los libró. Y no solo eso, Dios puso gracia ante ellos con el rey Nabucodonosor para que los engrandeciera. Y a través de ellos
pudiera ser glorificado el único Dios que existe. ¿Ya ves qué importante es nuestro testimonio? Y sí, no podemos seguir a los hermanos, a las personas, porque nuestra mirada debe de estar en Cristo, hermano. Pero es muy importante nuestro testimonio, muy importante. Hermano, algo que podemos ver, a lo mejor, no sé si te pasó por la cabeza, porque posiblemente, pero entonces ellos no se sujetaron al rey. Y la palabra de Dios dice que nos tenemos que sujetar a toda autoridad impuesta por Dios. Hermano, vamos a leer estos versículos, porque a veces solo agarramos pequeños versículos y los sacamos fuera de contexto. Estos versículos no los traigo en las diapositivas, pero quiero que me acompañes a Primera de Pedro. A Primera de Pedro. Estamos en muy buen tiempo porque te voy a pasar un pequeño video. Primera de Pedro. Quiero que pongamos atención. Porque a lo mejor dices, ay, bueno, es que ellos no se sujetaron al rey, hicieron lo que quisieron y no adoraron la imagen. Pero fíjate lo que dice. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino consiervos del Señor. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Hasta ahí. Hermanos, aquí en el 16 te está diciendo algo muy importante. Te está diciendo que tienes libertad. Te está diciendo que tenemos gracia, pero que la gracia no es permiso para seguir pecando. Pero dice, honrad a todos, amad a los hermanos y temer a Dios. Honrar al rey. Hermano, nosotros cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando uno está haciendo las cosas bien, ten por seguro que no vas a recibir reprensión, no vas a recibir corrección. ¿Por qué? Porque estás en esa libertad que Cristo te ha dado. Un ejemplo fácil y sencillo. Si sabemos que tenemos que pagar impuestos, pues hay que pagar impuestos. ¿Para qué queremos problemas con el SAT? ¿No? Si tenemos que pagar el predio, hay que pagarlo. ¿Para qué queremos problemas con el gobierno? Hermano, nos toca hacer cosas a nosotros porque estamos en este mundo. Que entremos en corrupción, que hagamos cosas que no le agradan al Señor, ya es otra cosa. Pero fíjate lo que dice Romanos, lo voy a poner aquí en la pantalla para que nos sea mucho más fácil. Acompáñame a Romanos 13. Romanos 13, versículo del 1 en adelante. Quiero que pongas mucha atención. Dice que nos tenemos que sujetar. Pero fíjate lo que dice Romanos 13, dice, sométanse, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué fueron puestas los policías, los soldados y eh, todas estas autoridades? ¿Para qué? Para infundir temor a los que hacen lo malo, para que haya una corrección. Al que hace bien, hermano, no le es problema. Pero fíjate lo que sigue diciendo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al de honra, honra. No debáis nada a, na a no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ay, ya hasta me perdí. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo, fíjate, pon mucha atención en el 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué te está diciendo esto? Continuemos leyendo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, ¿es necesario sujetarnos a nuestras autoridades? Claro. ¿Todas las autoridades son buenas? No, hermano. No todas creen en Jesús, no todas se van a sujetar a Jesús, no todas están encaminadas en seguir las pisadas de Jesús, pero hay que hacer lo que nos corresponde. Aquí decía algo muy importante, si tú haces lo bueno, no te tiene por qué molestar el magistrado o el que esté en autoridad, pero si hacemos lo malo, tiene que venir alguien a corregir. Y un ejemplo, hermano, un ejemplo viene en la palabra. Fíjate lo que dice Hechos, Hechos 5:25. Pon mucha atención, porque es algo parecido a lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Pon mucha atención. Dice, te dije 5:25. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia
porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? ¿En cuál nombre, hermano? En Jesús. Les habían prohibido que hablaran del nombre de Jesús, que predicaran, que sanaran, que pudieran hacer su ministerio, su servicio. Se los habían prohibido. Y fíjate, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, fíjate la actitud de Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano, el Espíritu Santo habita en santidad, habita en donde hay obediencia. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel tenían el espíritu. Y ahorita todavía no hemos concluido esos 7 espíritus que vienen marcados en Isaías 11, que los veníamos relacionando con Daniel, cuáles espíritus faltaban, cuáles espíritus ya tenía. ¿Por qué estaba sobre él el espíritu? Por la obediencia. Hermano, ¿quieres empezar a sentir al Espíritu Santo? ¿Quieres empezar a tener esos regalos del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu Santo? Obedece. Sí, tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades, pero si alguien viene y nos dice, ya no compartas en el nombre de Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar de hacer? A ellos les fue prohibido enseñar del nombre de Jesús. Conforme va pasando el tiempo, hermano, nos va a tocar también esto, que nos prohíban tener una Biblia, que nos prohíban congregarnos, que nos prohíban tener sesiones en línea. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo, hermano? ¿Vamos a preferir acceder y decir, pónganme la marca? Qué fuerte, hermano, qué fuerte. Porque sí, tal vez en Sadrach y Mesach y Abednego podrán decir muchos, ellos no se sujetaron y la palabra de Dios dice que te sujetes. Hermano, cuando ya se meten con tu identidad, que es tu fe, que es Jesús, hermano, ¿qué crees? Ahí se necesita valor, valentía, para decir, es preferible obedecer a Dios que a los hombres. Y sabes, a lo mejor tú dices, yo sí le obedezco, pero a veces permitimos, somos tan permisibles que permitimos que entren anatemas a casa, que practicamos fiestas que ni siquiera nos han sido dadas y las que vienen en la escritura no las practicamos. Nos mezclamos, somos muy permisibles. ¿Y sabes por qué? Porque nos aprovechamos de la gracia que Jesucristo ha dejado.
pero tenemos que estar preparados, hermano, porque somos tan permisibles que puede llegar a tambalear nuestra fe. Y no se trata de ser cuadrados, no se trata de eso. Si te fijas, la actitud de estos tres varones fue de testimonio desde un inicio y no fueron groseros, cuadrados, vanagloriosos o alzados de, es que mi Dios, no, hermanos. Ellos hablaban y actuaban sabia y prudentemente. Prepárate, hermano. Decía aquí, um, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Vistámonos, decía creo que en Romanos 13, decía, vistámonos de Jesucristo. Ahorita la tenemos leve, hermano, pero ¿qué crees? Conforme vaya pasando el tiempo, se va a hacer cada vez más complicado. Y si no tenemos esa fe por identidad, nos va a costar mucho trabajo. Te voy a pasar el video, pero bueno, si no, ya luego lo arreglo. Es que quería ponerle pausa para que no me luego lo banean en internet por derechos de autor, pero así lo voy a pasar y ya luego lo recorto, si no. Si no se escucha, me dicen, bueno, no, sí tengo que dejar de compartir, ya sé por qué, permítanme tantito. Voy a compartir de nuevo, es que no había compartido sonido, pero, oh, espérenme, porque no sé dónde ando yo. Voy a dejar de compartir otra vez porque me abrió otras páginas. Aquí está. Listo. Si no se escucha, que yo creo que sí porque ya compartí sonido, hermanos, me avisan. Pon mucha atención. Nobles de todos los reinos vinieron a dar homenaje, hasta de las provincias más distantes. Me imagino cuántos esclavos no pagaron con su vida en las minas y en la construcción de ese símbolo de arrogancia. Eso sin contar los reinos que devastaron y saquearon. Llegó el momento tan esperado por mí y por el reino. Sumo sacerdote. No tenemos intención de ofenderlo, soberano. Si no obedecen, serán lanzados al fuego. Nebuzaradán, Rabesaris, ustedes que son los más poderosos entre los hombres de mi ejército, aten a estos tres. Carita, está apagado tu micrófono. Gracias, Jackie. Que el Señor nos permita tener esa valentía, hermanos, para defender nuestra fe. Que nos dé ese dominio propio para obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante. Participen, hermanos. Adelante, hermana Estelita, o nuestro hermano Benja, no sé quién sea. Hola, Carito, buenas noches, hermanos. Ambos, ahorita estábamos compartiendo nuestras impresiones referente al video que nos pasaste y bajo el contexto que leímos.
Hay algo que, como dices, no lo había, ya lo habíamos leído, pero como dices, a veces el Señor nos revela en diferentes situaciones o contextos. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces, yo le hacía mención al hermano Benja, yo le decía, ¿sabes qué? El 7 es la perfección. O sea, Dios permitió que mandara 7 veces a calentar el horno para que el Señor se viera en su poderío, se perfeccionó su autoridad de Dios ante la de Nabucodonosor. Si ahorita nos damos cuenta, o sea, fue perfecto lo que hizo el Señor. Se perfeccionó, se coronó aún más el Señor ante su autoridad, dio a entender que era él es el rey de reyes y señor de señores, por las 7 veces que mandó a el horno. Otra, en el momento que los están arrojando al fuego, me decía el hermano Benjas, ¿sabes qué? Al momento que los arrojan, ¿cómo me dio esa impresión? Se comportaron como una oveja, enmudecieron su boca, no pusieron pero, no maldijeron y obedecieron, se sujetaron, callados ellos. Y yo me imagino que hicieron lo que hacemos nosotros en un momento de angustia, empezar a clamar, orar, 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 clamar. En ese momento se me hizo como la figura de la oveja, callados, así ante sus trasquiladores. A otra, en el momento que el rey Nabucodonosor les comenta a sus siervos, oye, ¿no eran tres y por qué veo cuatro? Aquí como el Señor Jesucristo ya se estaba manifestando en el antiguo pacto. No lo vemos como tal, tenemos que ir pescando, viendo su figura, tanto en la palabra, cómo nos los presenta con la palabra, cómo se presenta intangible o ya sea de manera corporal. ¿Sí me explico? Entonces, ahí el que ya estaba su figura, ya era del Señor Jesucristo que bajó a defenderlos, a hacerles esa cobertura. O sea, ya se estaba presentando, no con el nombre, no con el título, porque pues no, ellos desconocían la figura del Señor. Y otra cuestión, Carito, en ese caso, cuando alguien llega a fallecer por defender la palabra, por defender su creencia, su fe, mi pregunta es, ejemplo, porque va a llegar a suceder, no estamos exentos, como tú dices, ya se están presentando muchas situaciones de esas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me llegase a pasar a mí y que me digan, Estela, tienes que hacer esto? Y yo digo, no, no lo voy a hacer. Pues te vas a morir. Pues entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu al Señor. Lo entrego porque Él me lo dio. Mi pregunta es, en base a esa característica, ¿sí se cumple, sí se encuadra para que pases a ser mártir o tenemos que cumplir una serie de requisitos para que se pueda dar esa figura de mártir? ¿O no No, entras ya como mártir, que entregues tu vida? pues sí, ya entras como mártir porque estás dando tu vida. Estás Ah, dando ok. tu vida. Ujú. Sí, de hecho, todos los apóstoles, bueno, si ustedes ven la forma en la que fallecieron, la mayoría de ellos, que fue en una manera muy, muy brutal, son considerados mártires, hermanos. Son considerados mártires. Entonces, no hay como así, es el mártir por estos requisitos, no, hermano. El hecho de ya entregar tú tu vida a Cristo, ya eres mártir de Jesucristo. Ok, Carito, eso era lo que queríamos comentar, que nosotros lo habíamos leído tantas veces, pero ahorita, como dices, permitió el Espíritu Santo darnos esa revelación. Sí, habíamos visto 7 veces, pero 7 veces en su perfección el Señor, o sea, le dio como que cachetada con guante blanco a Nabucodonosor, haciéndole decir, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era nuestro comentario. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a Dios. Otra cosa, hermano, siempre decimos, Daniel fue rescatado del horno junto con sus amigos. Ahí no estaba Daniel, hermanos. Solo estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces tengamos mucho cuidado, porque a veces andamos diciendo, Daniel fue rescatado del horno de fuego. No, él no estaba allí, él a lo mejor el rey lo tenía en otras ocupaciones, ya lo iremos viendo conforme vayamos el libro de Daniel, pero él no estaba ahí, solo fue esta situación o esta prueba para sus amigos. Otra cosa, hermano, muy importante, ellos pasaron el horno, los metieron al horno. Como bien ahorita nos decía nuestra hermana Estelita, al entrar, no dice la palabra que maldijeron, que blasfemaron, que dijeron, Dios ya, contesta, responde por favor, porque ya nos van a meter al horno. No. Ellos tuvieron que experimentar la presencia del Señor, la presencia de su Dios dentro del horno de fuego.
Hermano, tú y yo en muchas ocasiones no vamos a obtener la respuesta de inmediato. Vamos a tener que estar dentro del horno de fuego para experimentar la presencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de Emanuel con nosotros. Entonces, hermano, viendo a estos tres varones y que no solo es una proyección, sino viene marcada en la palabra de Dios, nos hace falta mucho, hermano, mucho. ¿Alguien más, hermanos? Carito, Adelante, Sai. yo tengo una duda. ¿Qué significa ser mártir de Jesucristo por lo que menciona nuestra hermana? Entregar, Este, entregar tu vida. Pero vamos a, qué bueno que preguntaste eso, vamos a buscarlo etimológicamente para ver la palabra mártir. y tengo otra duda, Carito. En algún momento creo que leí y alguien me comentó, no me acuerdo, que decía que cuando entregaban su vida por Cristo, o sea, pasaban directamente con Él. ¿Eso qué tan cierto es? Sí, o sea, están con, se van, ahora sí que, eso hay mucho, ay hermanos, es que se debería entrar en otro asunto. De hecho, lo estuvimos viendo en el libro de Apocalipsis. Dice que todos dormimos. Dormimos. La escritura no te marca como tal que ya estamos al lado del Señor. No vas a encontrar eso, hermano. No lo vas a encontrar. A lo mejor ahorita tú me sacas la escritura de cuando le dijo al que estaba al lado de él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿qué crees? Que en la antigüedad no existían puntos vocálicos como los puntos y las comas. Eso se vino a hacer a partir de que empezaron las traducciones. Entonces, no te está diciendo, de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo. Es muy diferente a decir, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Cambia totalmente el contexto. A ciencia cierta, hermanos, no sabemos eh, respecto a eso, todos los que han guardado, todos los que han sido martirizados, todos aquellos que han muerto a causa de Cristo, por el nombre de Cristo, sabemos que duermen, que hay un lugar especial. De hecho, yo te recomendaba cuando estábamos leyendo el libro de Apocalipsis, el libro de Enoc. Este libro habla precisamente de eso. Es un libro también histórico, hermano, para entender un poquito más Génesis. Han sido ya muy maleados, entonces sí te sugiero que si lees ese libro busques uno muy antiguo, porque conforme van las versiones más nuevas, le quieren aumentar muchas cosas. Pero ese libro dice que hay un lugar en especial para aquellos que guardan el nombre de Jesucristo o que fueron mártires o que murieron a causa de Cristo y que están, se podría considerar el paraíso, ¿sale? Donde están ahí resguardados. Hermano, yo creo que ninguno de los que estamos aquí ha muerto y ha dicho, ah, ya me morí y ya regresé y hay esto y esto. Eso no lo sabemos, pero sí tenemos la convicción, hermano, de que sí vamos a reposar, que sí estamos en un lugar descansando y que en algún momento vamos a resucitar porque Jesús lo promete. Dice, no todos dormiremos, pero seremos arrebatados, ¿no? Y aquellos que durmieron resucitarán primero, ¿sale? Todos aquellos que hicieron la voluntad del Señor. No sabemos si están al lado de Jesús, que te puedo decir que no creo, hermano, porque la misma escritura dice que nadie ha visto a Dios. Sé que a lo mejor están reservados en un lugar especial, pero más allá no sabría decirte si sí, si están a la diestra del Señor o no. Entonces, hay que pedir mucho el discernimiento del Espíritu Santo, porque hay muchas doctrinas, hermanos, y hay muchas doctrinas donde te dicen, no, sí, ya ahorita están en el cielo todos aquellos que murieron. Hermano, la Escritura no dice eso, no lo dice, no lo dice. Te sacle la historia de el Lázaro y el rico.
y te dice que está en el paraíso, en el seno de Abraham. Te está hablando de un lugar especial para aquellos que mueren en Cristo. ¿Sale? Pero no te está diciendo que ya están con Jesús o que ya están en el cielo. De hecho, la escritura dice, nadie ha subido al cielo más que Él. ¿Sale? Entonces, es un tema que tenemos que seguir, hermano, escudriñando a través de la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, aquellas que se conectaron en esa ocasión, hubo también muchas dudas y sacamos muchísimos versículos para reafirmar esto. Y que tengamos mucho cuidado de a veces afirmar las cosas. Mejor si no sabemos, mejor o nos callamos o mejor decimos, hermano, hay que seguir investigando, indagando porque no lo sabemos. ¿Sale? Entonces, a ciencia cierta, pues no se sabe si realmente hay todos los que ahorita, por ejemplo, ya dieron la vida o que fueron mártires, están con Jesús. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque también en los héroes de la fe, en Hebreos 11, dice algo muy importante. Dice, ellos también durmieron sin haber visto lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? Que iba a regresar Jesús, que iba a venir alguien que iba a traer la restauración del pueblo, de todo el pueblo en general de Israel. Entonces, no lo sabemos a ciencia cierta, hermanos, pero hay que seguir indagando sobre estos temas. Qué bueno que hay esas preguntas, esa curiosidad, hermano. Pero antes de afirmar algo, hay que buscar, leer, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, porque no podemos afirmar nada. No podemos estar seguros de decir algo si realmente ni la palabra de Dios me lo confirma y estoy a lo mejor sacando contextos o lecturas que no te lo dicen como tal, ¿no? Y regresando a la primera pregunta de nuestra hermana Zaira, mártir, persona que padece muerta en defensa de sus creencias o convicciones o religión. ¿Sale? Entonces, eso es un mártir, ¿sale? Que se entrega. Gracias, Cari. Adelante, adelante, Sai. Sí, no, te sigo escuchando. Eso era. Aquella persona que muere o sufre agravio a causa de sus creencias o sus convicciones. Ahora sí, Sai. Muchas gracias, Carito. Ah, ok. No, Bueno, también quisiera compartirles este versículo, que pues es el versículo del día de la Biblia del teléfono, pero me hacía pensar mucho en esto, en que precisamente pues a veces en la vida en Cristo pues se sufren, pues como mencionaban, persecuciones y burlas o muchas cosas, ¿no? Pero quería leerles esta palabra porque siento que de alguna manera es como una forma bonita de Jesús de decirnos, sigan echando ganas. Está en Mateo 25:34 y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? No. Isra, ¿querías comentar algo respecto a las preguntas de Sai? Pues Le voy a dar el paso al pastor para que él comente, porque tal vez él tiene otra perspectiva, otra opinión, ¿no? dice que de cosa estima es la muerte de sus santos. Así lo maneja la escritura. Y así los discípulos fueron, los apóstoles fueron los mártires. También Esteban entregó su vida por lo que había creído. Y cuando uno entrega su vida, hasta incluso no necesariamente que te maten, sino que peleas la buena batalla de la fe. Eso es un mártir también porque dejas testimonio y cuando se deja testimonio en otros, entonces ya es considerado como mártir, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros pues checar esa parte. Se hablaba acerca de, alguna vez se comentó en la enseñanza que se dio de Sadrach, Mesach y Abednego, el hecho de que se haya calentado 7 veces. Si nosotros vemos cómo se refina la plata, dice que la plata se refina en el horno 7 veces para quitarle toda la escoria. Y lo que el Señor estaba permitiendo hacer cuando se calentó 7 veces,
era quitar la escoria. Y la primera escoria fue de los que primero calentaron el horno. Los primeros que murieron fueron los que calentaron el horno. Y se habla de limpieza. Ellos estaban siendo limpiados a pesar de que fueron metidos al horno, estaban siendo purificados. El Señor le está aumentando esa fe y muchas veces, hermano, queremos nosotros huir del horno, pero el horno de fuego muchas veces es necesario pasarlo para que te des cuenta de la gloria de Dios. Muchas veces decimos, queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos pasar el proceso que lleva consigo. Ese versículo que le dijo a precisamente esta mujer, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, estaba hablando en un tiempo de dificultad. Estaba hablando cuando su hermano estaba muerto y para ver la gloria de Dios tuvo que pasar el proceso de la muerte de Lázaro. Entonces tú y yo tenemos que pasar por procesos en los cuales tienes que tener la fe, la convicción de que alguien está contigo. A esto se le llama cristofanía. Cuando se menciona a Jesús en el Antiguo Testamento o aparece en el Antiguo Testamento, es una cristofanía. Y hoy en día que le conocemos, ellos no le conocían como Jesucristo, como el Salvador, pero tú y yo ya le conocemos y tienes que saber que cuando tú estés en medio de ese horno, que va a ser necesario que muchas veces lo pasemos, sí, sí va a ser necesario, pero tienes que también saber que siempre va a estar a tu lado. Eso es lo que tenemos que ver de este versículo, de estos versículos que se hablaron, de que Jesucristo siempre va a estar a nuestro lado en medio de ese horno y que el Señor te está purificando. Como la plata se purifica, así también el Señor permite que 7 veces, de hecho hay una, dice que en la séptima te librará, si no mal recuerdo, Ujú. dice una palabra, más en la séptima te librará. Entonces, pues es un proceso que todos tenemos que pasar, hermano. Solo que hay quien todavía no le conoce, no conoce a Jesús y por eso es que ven muy diferente la vida. Pero tú y yo que ya le conocemos, hermano, pues hay que agarrarnos de él y creo que todas estas cosas fueron escritas para que tuviéramos esa inyección de fe. Creo que este tema a todos nos habla para inyectarnos de fe, que en medio de ese horno que estemos pasando, hermano, sabemos que Jesucristo está ahí con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor nos ayude. Hermano, pues, adelante, hermana Fanny, adelante, adelante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Algo que el Señor me ponía a considerar ahorita es que dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros oramos y buscamos de Dios, estamos buscando al mismo Dios que hizo proezas en Egipto, al mismo Dios que vino, se hizo hombre y se dio por nosotros, al mismo Dios que hizo tantas, tantas cosas con Daniel y sus amigos. Entonces no dudemos de la grandeza y el poder de nuestro Dios, porque ese mismo Dios al que estamos buscando es el mismo que ha demostrado de muchas maneras su grandeza. Será todo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos, hermano. Si te sientes tibio, hay que decirle al Señor que nos sentimos así, tibios, que nos sentimos así, tambaleando, que nos fortalezca, porque al rato, hermano, se va a poner dura la cosa, muy complicada, pero tenemos esa convicción que Cristo es con nosotros. Adelante, Estelita. Ay, perdón, se me olvidó comentar. No sé si han visto en las noticias que hay tres, creo que es una comunidad, o no sé si son tres comunidades en Chiapas, donde de verdad ya están poniendo a los hermanos que los quieren, pues expulsar de las comunidades por la fe que tienen en Cristo. Entonces, ahí no los quieren, ya los están expulsando, pero ellos siguen aferrados y piden que los apoyemos en oración para que el Señor les haga justicia. Pero sí, son tres, no sé si municipios de Chiapas o tres entidades, pero así de la sierra, donde ellos muy humildes los quieren sacar, porque ellos se rigen por costumbres, no tanto por la ley, sino por costumbre. Entonces, no los quieren ahí. Entonces, pues que Dios tenga misericordia, porque ciertamente, pues ya se empiezan a mover las piezas. Ese era mi comentario. Así es, hermanos. Por eso aprovechemos la oportunidad que tenemos de conectarnos, de congregarnos, hermano.
porque hay muchos que no pueden, se tienen que esconder. Aprovechemos cada lectura, cada día que el Señor nos presta para poder aprender de Él. Hermano, el rey se convirtió al decir el último decreto que dijo, y hago una ley que el Dios de los hebreos es el único Dios. ¿Ahí se convirtió en Nabucodonosor? No, hermano. Era pura palabrería. La siguiente semana vamos a ver cuando creemos que hemos sido convertidos, pero no. Cuando pensamos que por haber dicho, ay, perdón, pasé a mi gato, pero es que ya andaba aquí, cuando pensamos muchas veces que ya por confesar a Jesús, que ya por bajar a las aguas, que ya por congregarnos, ya estamos cumpliendo con Jesús. A veces estamos muy equivocados. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, cuando tú has hecho una declaración de fe, cuando tú ya bajaste a las aguas, cuando tú ya crees que ya estás haciendo todo lo que le agrada a Dios? Y no es cierto. Cuando solo es palabrería, cuando solo vamos a leer la escritura dentro de la semana primeramente Dios que viene, la parte donde dice, sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Un ejemplo es Nabucodonosor. Y cuando no estamos convertidos al 100%, hermano, sino andamos en tibieza, ¿qué crees? Llega la locura a nuestra vida. Llega esta enfermedad llamada locura. Para la siguiente semana vamos a ver este capítulo que se titula La locura de Nabucodonosor. Y nos vamos a dar cuenta que muchos problemas de salud, muchos problemas espirituales o carnales son porque no nos hemos convertido de todo nuestro corazón. Aquí se ve que Nabucodonosor hasta el final se convirtió, que aceptó que hay un Dios o que es el único Dios que puede librar, pero era pura palabrería, no era convicción, no era fe por identidad. Entonces, hermano, pues te invito a que leas ese capítulo para que podamos ese día, primeramente Dios, empezar a comentar sobre lo que nos habló la locura de Nabucodonosor. ¿Sale? Pues vamos a dar gracias, hermanos, porque si no me voy a aventar aquí las 2 horas. Adelante, Sai. Les quería compartir esta cita en Romanos 8 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que pues realmente a veces podemos estar pasando por esos hornos de fuego, pero siempre tener esa confianza de que si nuestro amor está puesto en Él, todo lo que Él permita que pase nos va a ayudar para bien. En su momento lo vamos a poder ver. Era lo que quería comentar. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice el versículo, y todos los que aman a Dios. Todas las cosas que acontecen, hermano, les sobran para bien, porque tú vas a tener la convicción que como amas a Dios y como lo amas, has obedecido, te has portado bien, te has sujetado a Dios, has hecho su voluntad. Entonces tú tienes la convicción que lo que venga, que lo que pase, los desiertos, las cuestiones, todo va a obrar para bien. Dice, de los que aman a Dios. Y el amar a Dios es respetar, es honrar, es obedecer. Porque a veces nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó esto? Hermano, hay que examinarnos. Tal vez no estamos amando a Dios. Y ese desierto lo estamos pasando a causa de desobediencia, no a causa de amar a Dios. ¿Sale? Pues vamos a dar gracias, hermanos, porque ya son las 9:41, perdón. Bueno, es padre enriquecernos. Vamos a orar. Señor Jesús, santo, santo, santo y digno de adoración, Padre. Muchas gracias, Padre, porque hemos leído tal vez más de 2 veces el libro de Daniel y cada vez que lo leemos nos muestras cosas, nos muestras perlas, nos muestras
muchas cosas, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos haces ver que tú estarás con nosotros, pero que sí, la fe y la obediencia van de la mano, Señor. Padre, ayúdenos, Padre, a tener ese dominio propio, esa valentía, esa obediencia, Señor, para saber, Señor, realmente obedecerte y pueda ser glorificado tu nombre. Padre, ayúdenos, Señor, a ponernos la armadura, porque conforme va pasando el tiempo, Señor, sabemos que las cosas se van a poner más complicadas. Ahorita estamos en este tiempo de gracia, Señor, pero no permitas que que estemos en tiempo de gracia, nos aprovechemos de esa gracia para pecar. No, Señor, sino que realmente tengamos esa verdadera conversión, Señor. Esa conversión, esa vida nueva en ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes. Y, Señor, si tú vas a permitir que pasemos por las aguas, por el fuego, por el desierto, por esas situaciones difíciles, Padre, yo te pido, Padre, que nos ayudes a tener esa fe, a confiar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a amarte, porque si te amamos, sabemos que te respetamos, que te honramos, que te obedecemos, y por ello no vamos a temer a lo que venga. Pero si estamos actuando mal, si andamos en pecado, si andamos en situaciones que no edifican, Padre, difícilmente, Señor, eso que ha venido a nuestra vida, Señor, vamos a poder salir. Ayúdenos, Señor, aún a reconocer nuestras debilidades, nuestras faltas, todo aquello, Señor, que te ha incomodado o que ha contristado a tu espíritu. Señor, te pongo cada una de las necesidades de nuestros hermanos que están conectadas, las necesidades que están en los cuadernos, las necesidades, Señor, que están escritas en la cajita. Señor, cada una de ellas. Padre, en esta noche yo te quiero pedir en especial por este joven, Señor, que hoy pedía, Señor, que oráramos por su mami. Padre, tú sabes, Señor, cómo pasaron las cosas. Yo te pongo, Señor, en tus manos, Señor, a este joven que hace mucho tiempo que ya no se congrega. Señor, sabemos que por circunstancias no se puede congregar, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú vengas a ministrarlo y ayudarlo. Señor, si es tu voluntad, libra, Señor, a su mami. Señor, tú sabes que ha sido acusada de robo. Señor, aún ella no teniendo la culpa. Eso es lo que me comentan, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que tú hagas justicia. Señor, aún a los jefes, Señor, de esta mujer, Padre. Permite, Señor, que puedan aclarecer, Señor, esta situación. Padre, este joven me decía que necesita tanto de ti, Padre. Señor, permite que él te pueda buscar y que te pueda encontrar, Señor. Que puedas dar ese tiempo de refrigerio a él y a su mami. Señor, tú sabes cómo pasaron las cosas, qué sucedió, qué pasó. Tú lo sabes, Señor, porque tú estabas allí. Yo te pido, Padre, que hagas justicia. Y aún, Padre, si no es inocente, Padre, yo te pido, Señor, que tú vengas a obrar en la vida de ella y pueda haber un sincero arrepentimiento. Padre, ayuda en esos momentos difíciles. Ayuda a este joven, ayuda a su mamá, ayuda a sus familiares. Señor, trae, Señor, esa paz a sus corazones. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conectarnos. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Les pido sus oraciones. Este joven, me voy a robar unos minutos, solo déjenme poner